El trueno retumbó sobre Albacete como si el cielo mismo estuviera furioso conmigo, y en ese instante Andrea se giró hacia mí con los ojos llameantes de una traición que no vi venir. «Sara, ¿cómo pudiste mentirme todos estos años?», gritó, su voz ahogada por la lluvia que nos empapaba como un castigo divino. Mi corazón se partió en dos, no por sus palabras, sino porque en ese momento supe que el secreto que había enterrado en lo más profundo de mi alma acababa de salir a la luz, arrasando con la amistad que nos unía desde la infancia. Todo había empezado esa mañana de septiembre, cuando el sol de Castilla-La Mancha aún calentaba las calles empedradas de nuestra ciudad natal. Albacete, con su aire de siesta eterna y sus ferias que olían a azafrán y vino tinto, era el telón de fondo perfecto para una vida que parecía normal. Yo, Sara, tenía 28 años, un trabajo como profesora de literatura en el instituto local, y un armario lleno de libros de Lorca y Machado que me servían de escudo contra el mundo. Andrea, mi mejor amiga desde que éramos niñas correteando por los olivares de las afueras, era todo lo contrario, una explosión de vitalidad, con su melena castaña que parecía capturar la luz del Mediterráneo y unos ojos verdes que podían derretir el hielo de cualquier invierno manchego. Ella trabajaba en una boutique del centro vendiendo vestidos que realzaban su figura curvilínea, y siempre había sido la heterosexual declarada, la que salía con chicos guapos de la Universidad de Toledo y me contaba anécdotas picantes mientras compartíamos tapas en el bar La Cabaña. Aquel día, me había invitado a ir de compras. «Ven, Sara. Necesito tu ojo crítico para elegir un vestido para la cena con Pablo», me dijo por teléfono, con esa risa contagiosa que me hacía olvidar mis propios demonios. Pablo era su novio intermitente, un tipo de Madrid que la trataba como a un trofeo, la mimaba con viajes a la costa, pero la celaba hasta el punto de revisarle el móvil. Yo acepté como siempre porque estar con ella era mi refugio. Caminamos por la calle Mayor, entre las fachadas blancas salpicadas de geranios rojos, deteniéndonos en las vitrinas de las tiendas. El aire olía a pan recién horneado y a jazmín de los balcones, y por un momento, me permití soñar que éramos solo dos amigas disfrutando de un sábado cualquiera. Entramos en la tienda favorita de Andrea, un rincón elegante con perchas de seda y espejos que multiplicaban su belleza. Ella se probó un vestido rojo pasión, ceñido a la cintura y con escote que dejaba ver el nacimiento de sus pechos, y salió del probador girando como una bailaora en una fiesta flamenca. «¿Qué tal, Sara?». «¿Me hace justicia?», preguntó posando con las manos en las caderas. Mi garganta se secó. Siempre había sido así, cada gesto suyo despertaba en mí un torbellino que no podía nombrar. Desde los 16, cuando la vi besando a su primer novio en la feria de Albacete bajo las luces de los carruseles, supe que mi amor por ella era un secreto venenoso. Era lesbiana, pero en una ciudad como la nuestra, donde las procesiones de Semana Santa aún dictaban el ritmo moral, confesar algo así equivalía a firmar mi propia excomunión social. «Te queda perfecto», murmuré forzando una sonrisa mientras me sentaba en el taburete, fingiendo interés en mi teléfono. Pero Andrea, intuitiva como un olfato manchego para el buen vino, notó algo. Se acercó su perfume a vainilla envolviéndome, y me quitó el móvil de las manos. «Oye, ¿qué te pasa? Estás rara desde que llegamos. ¿Es por tu ex, esa tal Laura de la que no me cuentas nada?». «Laura». El nombre me quemó como un hierro al rojo. Habíamos roto hacía 6 meses, en una noche de tormenta similar a la que se avecinaba ahora, porque ella no soportaba mi obsesión con Andrea. «No es eso», respondí, pero mi voz tembló. Andrea frunció el ceño, esos ojos verdes perforándome el alma, y en ese momento el destino decidió jugarnos una mala pasada. Mientras ella volvía al probador, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Sara, vi a Andrea en la feria el año pasado con ese idiota de Pablo. Si no le dices la verdad, lo haré yo. Merece saber que la amas como a una amante, no como a una amiga». El pánico me invadió. «¿Cómo? Laura y yo habíamos terminado en malos términos, pero ¿esto?». Mis dedos volaron sobre la pantalla, borrando el mensaje, pero era tarde. Andrea salió, envuelta en una bata de la tienda, y vio mi rostro pálido como la luna llena de agosto. «¿Qué ha sido eso? ¿Un mensaje de un ligue secreto?». Su tono era juguetón, pero había un filo debajo como el de una navaja de Albacete. Intenté desviar. «Nada, spam. Vamos, probemos zapatos». Pero el daño estaba hecho. Pagamos el vestido, ella lo compró por supuesto, porque Andrea siempre ganaba sus batallas de vanidad y salimos a la calle,
donde el cielo ya se oscurecía con nubes cargadas de tormenta. Caminamos hacia la plaza del Altozano, el corazón de la ciudad, con su fuente central y las estatuas de héroes olvidados. Allí, sentadas en un banco bajo las palmeras, compartimos un helado de turrón, ese sabor que grita Castilla en cada cucharada. Hablamos de todo y de nada, de la próxima feria, de cómo Pablo la había decepcionado otra vez al cancelar la cena, de mis alumnos que recitaban poemas de Bécquer con acento torpe. Pero bajo la superficie mi secreto bullía como un caldero de brujas. Fue entonces cuando Andrea soltó la bomba. Sara, ¿tú has estado con chicas? O sea, eres. Se detuvo mordiéndose el labio como si temiera herirme. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cómo lo sabía? ¿Laura? No, imposible. Pero en Albacete los rumores viajan más rápido que el viento del este. Sí, admití al fin, con la voz ronca como un fado portugués filtrado por la frontera. Soy lesbiana. Desde siempre. Silencio. Un silencio que se estiró como la llanura manchega. Luego ella sonrió, esa sonrisa suya que ilumina las cuevas más oscuras. ¡Ay, tonta! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Somos amigas. Te quiero igual. Me abrazó y en ese abrazo olí su cabello húmedo por el bochorno, sentí su calor contra mi pecho, y por un segundo creí que el mundo era posible. Pero el alivio duró lo que un suspiro en una procesión. Esa noche en la cena que improvisamos en su piso, un ático con vistas a la Catedral de El Salvador, lleno de plantas y recuerdos de viajes a Sevilla, Pablo apareció sin avisar. Traía una botella de Rioja y una sonrisa falsa, y al verme su mirada se endureció. Sara, la sombra eterna, bromeó, pero había veneno en sus palabras. Andrea, ajena, sirvió paella que había cocinado con arroz de los campos cercanos, y charlamos de tonterías. Sin embargo, Pablo no paraba de mirarme como si oliera mi secreto. Y entonces, en un momento de descuido, mientras Andrea iba a la cocina por más vino, él se inclinó hacia mí. Sé lo que sientes por ella. Mantente alejada, o le diré que eres una depredadora. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. ¿Cómo lo sabía? ¿Andrea se lo había contado ya? La cena se convirtió en un campo minado. Cada risa de Andrea con él me hería como una espina de cardo. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza, y salí a la noche albacetense, donde las luces de los bares parpadeaban como estrellas caídas. Caminé sin rumbo hasta el parque de Abelardo Sánchez, donde me senté en un banco y lloré por primera vez en meses. Mi amor por Andrea no era un capricho, era el hilo que tejía mi existencia, un amor platónico que me había mantenido viva en las noches solitarias de lecturas prohibidas. Pero ahora, con Pablo en escena, todo parecía condenado. Al día siguiente Andrea me llamó histérica. Sara, Pablo se ha ido. Me ha dicho cosas horribles sobre ti. ¿Es verdad que intentaste besarme una vez en la universidad? Mi mundo se derrumbó. Hablábamos en la Plaza Mayor, bajo un sol que quemaba como la Inquisición. No, Andrea, es una mentira. Él me odia ¿por qué? Porque te quiero demasiado. Las palabras se me escaparon, y allí, en medio de la multitud que compraba churros y lotería, confesé todo. Te amo, no como amiga. Te amo como una mujer ama a otra. Su rostro palideció, y por un instante vi el pánico en sus ojos verdes. Sara. Yo. No sé qué decir. Eres mi hermana. Hermana. La palabra me mató. Los días siguientes fueron un infierno. Andrea se distanció respondiendo mensajes con monosílabos, y Pablo reapareció como un fantasma, llenándola de promesas. Yo me hundí en el trabajo corrigiendo ensayos sobre el amor imposible en Bodas de sangre de Lorca, ironía cruel. Pero el conflicto escalaba. Una noche recibí una llamada anónima: si no te alejas, le contaré a toda la familia de Andrea tu enfermedad. La voz era de Pablo, estoy segura. El miedo me paralizó. En Albacete, donde las familias son castillos inexpugnables, salir del closet podía significar el ostracismo. Decidí confrontarlo. Lo esperé fuera de su hotel, un tugurio cerca de la estación de tren, y cuando salió, le espeté: déjala en paz, o te arrepentirás. Él rió una risa hueca como el eco en las minas de plata abandonadas.
Tú eres la que debe irse, lesbiana. Andrea es mía. Peleamos con palabras, no puños, nada de sangre, solo veneno verbal, y él me empujó contra la pared, su aliento a tabaco y rencor. Ella sabe lo que eres, y aún así me elige a mí. Me fui temblando, pero algo en mí se rompió, la lealtad ciega. Andrea me escribió esa misma noche, tenemos que hablar. Mañana en el Altozano, a las 7. Mi corazón latió con esperanza y terror. La tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica, era el clímax de años de mentiras y anhelos reprimidos. Llegué a la plaza del Altozano con el estómago revuelto, como si hubiera bebido demasiado orujo en una boda manchega. El sol del atardecer teñía de oro las palmeras y la fuente central, donde niños chapoteaban en el agua con risas inocentes que contrastaban con mi tormento interior. Andrea ya estaba allí, sentada en el borde de la fuente con el vestido rojo que habíamos comprado juntas ondeando ligeramente con la brisa. Parecía una virgen manchega en una pintura de Goya, hermosa, pero con una sombra de melancolía en el rostro. Me acerqué, mis zapatillas crujiendo sobre el empedrado, y me senté a su lado sin decir nada. El silencio entre nosotras era espeso, como la niebla que a veces cubre los viñedos en otoño. Sara, empezó ella sin mirarme, jugueteando con un mechón de su cabello castaño. Anoche Pablo me lo contó todo. Tú. Confesión. Dijo que me has estado mintiendo, que tu amistad era una tapadera para algo sucio. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Sucio. Mi amor, que me había costado noches en vela y un exilio emocional de mí misma, era sucio. Andrea, no es así. Pablo miente para separarnos. Él te manipula, ¿no lo ves? Te celaba incluso de mí, tu sombra, como él dice. Ella se giró entonces y en sus ojos verdes vi un torbellino, confusión, ira, y algo más profundo, un destello de duda que me dio esperanza. Hablamos durante horas mientras el sol se hundía y las luces de la plaza se encendían como luciérnagas en la noche albacetense. Le conté todo, como la había amado desde que con 15 años, la vi bailar sevillanas en la feria, su falda roja girando como una llama, como había roto con Laura porque no podía competir con el fantasma de Andrea en mi corazón, como cada domingo. Cuando compartíamos migas en el campo fingía que era suficiente con su amistad. Ella escuchaba, lágrimas rodando por sus mejillas, manchando el maquillaje que siempre llevaba impecable. Sara, yo. Te quiero tanto. Eres mi familia. Pero esto. Me confunde. Nunca he pensado en una mujer así. ¿Y Pablo? Él dice que es una fase tuya, que necesitas ayuda. ¿Ayuda? La palabra me enfureció. En una ciudad donde las procesiones católicas aún rezan por la pureza, ser lesbiana no era una fase, era una cruz. Andrea, no necesito ayuda. Necesito que me creas. Pablo no te ama, te posee. Recuerda cómo te gritó la última vez que saliste con amigas sin él. Ella bajó la mirada, y en ese gesto vi la verdad, sabía que tenía razón, pero el miedo a lo desconocido la ataba. Al final se levantó, me abrazó con fuerza, un abrazo que olía a vainilla y a despedida, y murmuró, dame tiempo. No sé qué hacer. Se fue, dejando un vacío que el viento no podía llenar. Los días siguientes fueron un laberinto de dolor. En el instituto mis alumnos notaban mi distracción. Una chica de 16 me preguntó si estaba bien, y le respondí con una cita de Lorca, el amor es un río que arrastra todo. Ella sonrió sin entender, pero yo sí, mi río se desbordaba. Andrea me evitaba, pero los rumores empezaron. Una compañera me miró raro en el pasillo, ¿es verdad lo que dicen de ti y tu amiga? ¿Quién? Pablo, por supuesto. Había esparcido el veneno, pintándome como la seductora que corrompía a la inocente heterosexual. Mi familia, devota y conservadora, padre viudo que aún rezaba el rosario por las noches, me llamó para hablar. Hija, cuida tu reputación en esta ciudad pequeña, dijo mi madre por teléfono desde su pueblo cercano. No le conté nada, el secreto era mío, y ahora también de Andrea. Decidí actuar. Organicé una reunión con Pablo en un café discreto cerca de la estación, el mismo donde los viajeros toman café con leche antes de huir a Madrid. Llegué temprano con el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. Él apareció engreído como un torero en la plaza de toros, y se sentó con una sonrisa lobuna. «Vienes a rogar, ¿eh?».
Bien, dile a Andrea que te alejes. No, respondí, mi voz firme por primera vez en semanas. Dile tú la verdad, que la golpeaste una vez en esa pelea por celos. O mejor, déjala decidir. Su rostro se contorsionó. ¿Cómo lo sabía? Andrea me lo había confesado en una borrachera, años atrás, jurando que era un accidente. Cállate, puta maricona, siseó y en ese momento, levantó la mano. No me tocó, el camarero intervino, pero el gesto fue suficiente. Salí temblando, pero con una grabación en mi teléfono, su voz, su amenaza. Se la envié a Andrea esa noche con un mensaje simple: escucha y decide. Te quiero libre. Ella no respondió, pero a la mañana siguiente Pablo desapareció de Albacete. Rumores decían que había vuelto a Madrid, avergonzado. Andrea me llamó, su voz quebrada: ven a casa. Por favor. Fui con el alma en vilo. Su piso estaba patas arriba, ropa tirada, una botella de vino a medio beber sobre la mesa. Me abrazó en la puerta, sollozando. Tenías razón. Es un monstruo. Pero Sara. ¿Y nosotras? ¿Qué somos ahora? Nos sentamos en el sofá, con vistas a la catedral iluminada por la luna, y hablamos hasta el amanecer. Le conté mis miedos, el rechazo de la sociedad, la soledad de ser la otra en una cultura de machos y vírgenes. Ella confesó los suyos: el pánico a lo nuevo, el peso de las expectativas familiares, su madre, una viuda devota que soñaba con nietos. No sé si puedo amarte como tú me amas, dijo, pero su mano en la mía era cálida, tentativa. Esa semana fue un baile delicado. Salimos juntas, pero como sombras de nosotras mismas, un paseo por el recinto ferial, vacío sin la feria, donde comimos algodón de azúcar y reímos de recuerdos infantiles. Una noche en un cine al aire libre proyectando Volver de Almodóvar, ese himno al amor femenino retorcido, ella apoyó la cabeza en mi hombro. Mi pulso se aceleró, pero no me moví, el respeto era mi nueva armadura. Sin embargo, el idilio era frágil. Una carta llegó para Andrea, de su familia, enterados por chismes de Pablo. Hija, vuelve a casa. Esta ciudad no perdona desviaciones. Desviaciones. La palabra me enfureció, pero Andrea se derrumbó. Sara, ¿y si tienen razón? ¿Y si esto es un error? El conflicto se agudizó cuando su hermana mayor, Carmen, vino de visita desde Toledo. Carmen era la guardiana de la moral familiar, casada, 3 hijos, y una fe que rayaba en el fanatismo. Cenamos las 3 en un restaurante típico con jamón ibérico y pisto manchego que se atragantaban en mi garganta. Carmen no paraba de pinchar. Andrea, ¿qué pasa con Pablo? Un buen chico católico. Andrea se removía, y yo callaba, pero cuando Carmen me miró y dijo: tú eres una influencia mala, Sara. He oído cosas, exploté. ¿Cosas? ¿Cómo que amo a tu hermana con pureza, algo que Pablo nunca hizo? El silencio fue sepulcral. Carmen se levantó gritando sobre pecados y escándalos, y Andrea, en lugar de defenderme, murmuró: basta, las dos. Me fui sola, bajo la lluvia que empezaba a caer, sintiendo la traición como un cuchillo en la espalda. Días de hielo siguieron. Andrea no me buscaba, y yo me refugié en el trabajo, en poemas que escribía a escondidas sobre amores imposibles. Pero el alto trajo claridad, no podía forzar su corazón. Preparé una carta, larga como un lamento flamenco, despidiéndome con dignidad. Si el amor significa tu libertad, entonces renuncio. La dejé en su buzón y me fui a caminar por los olivares, donde el viento susurraba secretos antiguos. Allí, bajo un olivo centenario, lloré por nosotras, por la España profunda que aún juzga con ojos de piedra. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, no había terminado. Una llamada a medianoche, Andrea, histérica. Sara, ven. Mi madre. Ella. Corrí a su piso, empapada por la tormenta que azotaba Albacete. La encontré hecha un ovillo en el suelo, rodeada de fotos familiares destrozadas. Llamó Carmen. Le contó todo. Dice que soy una vergüenza, que me desheredará. La abracé y en ese abrazo sentí su cuerpo temblar contra el mío. No estás sola, susurré. Hablamos hasta que la lluvia amainó, y por primera vez vi en sus ojos no miedo, sino determinación. Quiero intentarlo, Sara. Contigo.
Mi corazón voló, pero el camino era largo. El amanecer nos encontró exhaustas, envueltas en una manta en el balcón de su piso, contemplando cómo Albacete despertaba con el canto de los pájaros y el aroma a café de las panaderías. La Catedral de El Salvador se erguía imponente, su gótica silueta un recordatorio de que en esta tierra, la fe y el amor se entretejen como hilos en un tapiz renacentista. Andrea, con el cabello revuelto y los ojos hinchados, me miró con una vulnerabilidad que me desarmó. Sara, ¿y si fallamos? ¿Y si no puedo ser lo que esperas? Su voz era un susurro cargado del peso de generaciones de mujeres manchegas que habían sacrificado sus deseos por el honor familiar. Le tomé la mano, trazando con el pulgar las líneas de su palma como si leyera un futuro incierto. No espero perfección, solo honestidad. Como en los cuentos de hadas que leíamos de niñas, pero sin príncipes. Decidimos ir despacio como un vino que se deja respirar. Empezamos con pequeños rituales, desayunos en la cabaña, donde compartíamos tostadas con tomate y aceite virgen, hablando de sueños postergados. Ella quería abrir su propia boutique de moda sostenible. Yo soñaba con publicar un libro de poesía lesbiana inspirada en las mujeres de la generación del 27. Paseos por el Paseo de la Libertad, donde las estatuas de libertadores nos recordaban que la libertad se conquista, no se regala. Andrea era tentativa, un roce de manos aquí, una mirada prolongada allá. Yo, paciente como un olivo centenario, dejaba que el tiempo tallara nuestro camino. Pero el mundo exterior no era tan indulgente. La familia de Andrea era un vendaval. Su madre, doña Isabel, una viuda de 58 años con el rosario siempre entre los dedos, envió cartas llenas de salmos y reproches. Hija mía, el Señor no aprueba tales uniones. Vuelve al redil antes de que sea tarde. Carmen, la hermana, bombardeaba con mensajes: estás destruyendo el apellido. Piensa en tus sobrinos. Andrea leía en voz alta con lágrimas, y yo la consolaba con abrazos que se prolongaban más de lo amistoso. Una noche, después de una llamada particularmente cruel, ella se giró hacia mí en la cama. Habíamos empezado a dormir juntas, solo durmiendo como hermanas en la adversidad, y murmuró: abrázame fuerte, Sara. Hazme olvidar. La abracé sintiendo su respiración contra mi cuello, y por primera vez, nuestros labios se rozaron en un beso casto, tembloroso como el primer rayo de sol en invierno. No fue pasión devoradora, sino un bálsamo para almas heridas. Sin embargo, el idilio se resquebrajó con una traición inesperada. Una tarde, mientras preparábamos una paella en mi pequeño apartamento cerca del instituto, arroz caldoso con conejo y caracoles, receta de mi abuela, sonó el timbre. Era Laura, mi ex, con el cabello teñido de rubio y una expresión de arrepentimiento fingido. ¿Podemos hablar, Sara? Te echo de menos. Andrea, que pelaba ajos en la cocina, se tensó. Yo la eché, cortante como un cuchillo jamonero. Se acabó, Laura. Vete. Pero el daño estaba hecho. Esa noche Andrea se mostró distante. ¿La amas aún? ¿O soy solo un rebote? Sus palabras me hirieron profundo. No. Tú eres mi todo. Laura, fue un error, un intento de olvidar. Discutimos, voces elevadas en el espacio confinado, y ella salió dando un portazo, dejando un silencio que olía a ajo y a traición. Pasé la noche en vela, caminando por las calles desiertas de Albacete, donde los gatos maullaban como ecos de duendes manchegos. Al amanecer, recibí un mensaje: lo siento. Tengo miedo. Nos vemos en el parque. Fui con el corazón en un puño. Abelardo Sánchez estaba sereno con sus rosales en flor y bancos donde enamorados susurraban secretos. Andrea llegó con ojeras, pero con una flor de azahar en el pelo, símbolo de pureza en nuestras tradiciones. Sara, vi cómo la mirabas. No a ella, sino al pasado. ¿Puedo competir con eso? Le expliqué. Laura había sido un refugio temporal, pero Andrea era mi hogar. Nos sentamos en la hierba, y ella confesó su propio secreto: en la universidad, besé a una chica en una fiesta. Fue un impulso, pero me gustó. Lo enterré por miedo. Mi sorpresa fue un rayo de luz. Entonces no estás tan hétero como creías. Reímos, y en esa risa, el malentendido se disipó como niebla matutina. Pero el verdadero conflicto acechaba. Pablo regresó no como amante sino como vengador. Me enteré por un amigo común.
había difundido fotos mías de una noche con Laura, inocentes pero comprometedores en un grupo de WhatsApp de la antigua clase de universidad. Mira a la lesbiana de Albacete, decían los comentarios, con emojis de arcoíris burlones y cruces. El escándalo estalló. En el instituto padres furiosos exigían mi despido, mi familia me llamó, mi padre sollozando, hija, ¿por qué nos haces esto? Andrea al saberlo vino a mí como una tormenta. Sara, ¿por qué no me dijiste? Lo mataré. Su furia era hermosa, protectora, pero yo estaba rota. Es el precio de ser yo, respondí, acurrucada en su regazo. Juntas enfrentamos la crisis. Publicamos una declaración en las redes locales: el amor no es escándalo, es verdad, y Andrea defendió públicamente nuestra relación en una entrevista con el periódico de Albacete. Sara es mi amor, y quien nos juzgue que mire sus propios pecados. El backlash fue feroz, amenazas anónimas, miradas en la calle, pero también apoyos inesperados, compañeros del instituto, vecinas que susurraban ánimo, chicas al pasar. En medio del caos, nuestra conexión se profundizó. Una noche, durante la tormenta que había profetizado mi destino, nos refugiamos en la Plaza Mayor. La lluvia caía en cortinas empapándonos hasta los huesos, y allí, bajo el trueno, Andrea me besó de verdad, un beso profundo, no de consuelo sino de entrega. Te elijo, Sara. A ti y a este amor loco. El beso fue el catalizador. Pero el clímax llegó una semana después, en la víspera de la feria de Albacete. Pablo, ebrio de rencor y vino, irrumpió en la caseta familiar donde celebrábamos con amigos. Andrea, estás loca. Esa mujer te pervirtió, gritó, tambaleándose entre las mesas cargadas de gazpacho y migas. La multitud se calló y yo me levanté temblando pero resuelta. Basta, Pablo. Tu odio es tu cárcel. Él se abalanzó, no con violencia física, el código manchego lo impedía en público, sino con palabras. Reveló un secreto de Andrea, uno que ella me había confiado en confidencia: su aborto espontáneo años atrás con él, que la había marcado con culpa eterna. Ella no es pura como crees. El silencio fue ensordecedor. Andrea palideció, y yo vi en sus ojos el pánico de la exposición. El momento se congeló. La banda de dulzainas cayó, las luces de los farolillos parpadearon como testigos mudos. Andrea se derrumbó en mis brazos, sollozando: lo siento, Sara. No quería cargarte con eso. Mi corazón se partió por ella, no por celos. Es pasado. Tú eres mi presente. Pablo rió, pero la multitud, esa España profunda que ama el drama, se volvió en su contra. Fuera, cobarde, gritaron. Él huyó, y en ese caos nuestro amor emergió más fuerte. Bailamos sevillanas bajo las estrellas, sus manos en mi cintura, y por primera vez sentí que Albacete nos bendecía. Sin embargo, la traición de Pablo dejó cicatrices. Andrea entró en terapia, confrontando su culpa y su identidad fluida: no soy hetero, ni lesbiana pura, soy yo amándote. Yo escribí mi libro, Poemas que sangraban verdad, y lo dediqué a ella. La familia se resquebrajó, doña Isabel nos visitó, rígida como una estatua procesional, pero al ver nuestra unión, ablandó. Si te hace feliz, hija. Reza por mí. Carmen tardó más, pero un día llegó con sus hijos: tías, ¿me enseñáis a bailar? Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde los campos secos de la Mancha después de una sequía. Andrea y yo construimos una vida juntas, no sin tropiezos, pero con la tenacidad de las raíces de olivo que perforan la tierra árida. Alquilamos un piso en las afueras con un patio donde plantamos tomateras y albahacas, evocando los huertos de nuestra infancia. Ella abrió su boutique, Flores de Castilla, un espacio de vestidos fluidos y joyas artesanales que celebraban la feminidad sin ataduras. Yo publiqué mi libro Sombras de Azahar, que se convirtió en un pequeño éxito local: lecturas en la biblioteca municipal, donde mujeres jóvenes me paraban para susurrar: gracias por decirlo por nosotras. Pero el camino no fue lineal. Hubo noches en que Andrea despertaba gritando, perseguida por fantasmas de culpa: el aborto, la presión familiar, el miedo a no ser suficiente lesbiana para mí. Yo la mecía, cantándole coplas manchegas bajito, hasta que el sueño volvía. Mis propios demonios acechaban, inseguridades de que nuestro amor fuera una fase para ella, ecos de rechazos pasados. Discutíamos por tonterías quién lavaba los platos, o si invitar a Laura a una reunión de exalumnas,
pero cada pelea terminaba en reconciliación, con besos que sabían a olivas y a promesas. Aprendimos a comunicarnos, a desnudar no solo cuerpos, que se exploraban con ternura, en la intimidad de sábanas perfumadas a lavanda, sino almas. El gran test llegó con la feria de Albacete, ese vórtice de alegría y exceso que define nuestra ciudad. Habíamos evitado el año anterior, lamiendo heridas, pero ahora, con el brazo en alto, nos lanzamos. Vestidas de mantilla y peine con flores en el pelo, entramos en el recinto ferial de la mano. La multitud nos miró, algunos con curiosidad, otros con sonrisas cómplices, pero por primera vez, no nos importó. Bailamos jotas en las casetas, bebiendo sangría fresca, y cuando la orquesta tocó Ay, pena, penita, pena, Andrea me dedicó una mirada que valía más que 1000 versos. Te amo, Sara. En esta locura manchega, te amo. Sin embargo, el clímax emocional no fue en la feria, sino en una confrontación final con el pasado. Doña Isabel, impulsada por Carmen, quien, para nuestra sorpresa, había empezado a cuestionar su propio matrimonio tóxico, nos invitó a una cena familiar en su casa de las afueras, un cortijo blanco rodeado de viñedos. Llegamos nerviosas, con una botella de vino de la región como ofrenda de paz. La mesa estaba puesta con mantel bordado y platos de gazpacho manchego humeante, pero la tensión era palpable. Mi suegra, así la llamaba en secreto, nos miró con ojos de quien ha rezado novenas por un milagro. Hijas, empezó, su voz temblorosa como una hoja en otoño, he hablado con el cura. Dice que el amor es amor, si es puro. Pero... ¿sois felices? Andrea tomó mi mano bajo la mesa, y yo respondí, sí, doña Isabel. Su hija me ha salvado la vida, y yo la suya. Contamos nuestra historia sin detalles íntimos, solo el núcleo, el secreto, la traición de Pablo, el beso bajo la lluvia. Lágrimas fluyeron, no de dolor, sino de catarsis. Carmen confesó, yo también dudo de mi camino. Verlas me da coraje. Al final mi suegra se levantó, nos abrazó un abrazo torpe, oloroso a alcanfor y fe, y murmuró, bienvenidas a la familia. Pero rezad conmigo por si acaso. Reímos y en esa risa, el puente se tendió sobre el abismo. El final no fue un cuento de hadas perfecto, sino humanamente real, como la España que amamos, con grietas pero fuerte. Andrea y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta, en el Ayuntamiento de Albacete, con testigos que eran nuestras aliadas compañeras del instituto, clientas de la boutique. No hubo vestido blanco ni campanas, solo votos susurrados y un banquete de migas y vino en el campo, bajo olivos testigos. La familia asistió dividida pero presente, incluso Laura envió una nota, me alegro por ti. Encuentra tu paz. Pablo hoy se había mudado a Barcelona persiguiendo sombras. Hoy, 2 años después, miro atrás desde nuestro patio con Andrea podando las tomateras mientras tararea una copla. Albacete sigue siendo la misma, ferias ruidosas, procesiones solemnes, chismes en las plazas. Pero nosotras hemos cambiado el guión. Mi amor por ella no es un secreto enterrado, sino un río que fluye libre, regando sueños. A veces en noches de tormenta recordamos aquel beso en la Plaza Mayor, y nos abrazamos, sabiendo que las tormentas forjan los amores eternos. Porque en esta tierra de pasiones y contradicciones, amar a otra mujer no es pecado, es revolución. Y así en el corazón de Castilla encontramos nuestra verdad, no en la aceptación del mundo, sino en la nuestra propia.